que cantan los santos en luz, tributando eterno olor al invicto y glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató, que con sangre vertida en la cruz los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos honor al invicto y glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En
Gracias a Dios, sí soy yo, no sí te soy yo. pueda Está. trabajar, aunque humilde yo prefiero ir de Cristo a predicar, dar la luz de Cristo al mundo que se encuentra en Sí. perdición. Ha de ser celo profundo que domine el corazón. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Una feliz noche para todos. Que la paz de Dios nos guíe, nos instruya y también al mismo tiempo podamos ser guiados por nuestro Señor. Sean todos bienvenidos en esta oportunidad a esta especial transmisión donde compartiremos unos temas muy especiales y que también al mismo tiempo Dios ha tocado los corazones de sus ministros para que puedan compartirnos en esta noche la palabra de Él. Estamos en unos tiempos muy oportunos para compartir estos mensajes. Sean bienvenidos también nuestros amigos que nos acompañan en diferentes plataformas. Allí ya se van conectando paso a paso. Vamos de esta manera a poder tener una oración para que de esta manera el Señor Jesús también pueda guiar y el Espíritu Santo pueda iluminar a sus expositores. Entonces, en esta oportunidad, el tema a tratar. Así que desde sus lugares, desde sus puestos, vamos a hacer una oración. Inclinemos el rostro. Oremos. Querido Padre, gracias damos a ti por la oportunidad de estar aquí en estos medios virtuales. Gracias también porque hasta el momento nos ayudas y cada día fortaleces a tus hijos para poder avanzar en este camino cristiano. Gracias también porque has bendecido grandemente a tu pueblo y el Espíritu Santo todavía aún nos guía para poder llevar la palabra. Bendice a las almas, bendice a los hermanos, a las hermanas, a nuestros amigos que se conectan, para que de esta manera podamos compartir estos temas especiales. Guíanos, instrúyenos, capacítanos y danos de tu bendición para que cada día podamos llegar a ser más semejantes a ti. Bendice a tus expositores y de esta manera también guíales con el Espíritu Santo. Todo lo ponemos en tus manos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, en esta oportunidad eh, queremos entonces allí tener presente unas temáticas especiales. Allí el pastor David Morales me ha pedido el favor para que pueda allí hacer la presentación, porque el hermano pues tuvo allí que salir a una situación familiar que se le ha presentado. Entonces me pido el favor para hacer esta transmisión y al mismo tiempo la presentación. Así que de esta manera oremos para que pueda Dios guiarle y también pueda llegar a su destino bien. En esta oportunidad, mis queridos hermanos, vamos a tener allí entonces a nuestro querido pastor Danilo Monterroso, que nos va allí a presentar la palabra de Dios y en un tema muy especial bajo el título Examinados a vosotros mismos. Para el día de hoy, 22 de octubre del 2025, vamos a tener entonces este especial tema. Bienvenido, Pastor Danilo, y allí el tiempo es suyo para presentar la palabra de Dios. Bienvenido. Muy buenas noches, mi apreciado hermano. La paz de Dios sea contigo y con todos mis queridos hermanos que se unen en este momento, en este programa especial, una invitación que me hiciera el apreciado pastor David Morales.
eh, para poder compartir con ustedes un tema muy importante con relación a la historia del pueblo de Dios, en forma especial hoy que estamos llegando a una fecha muy histórica que cada uno de nosotros necesitamos llegar a comprender. Así que agradezco a Dios por ese momento que tenemos y yo quiero compartir con ustedes algunos puntos fundamentales con relación a esta fecha muy importante que estamos viviendo. Vamos a compartir pantalla. Quiero compartir pantalla con ustedes. Muy bien, creo que me escuchan, ¿verdad? Sí, pastor, ahí le escuchamos. Muchas gracias. Vamos a detenernos en el estudio examinados a vosotros mismos. Un tema que tiene que ver con el cumplimiento del tiempo. Como pueblo de Dios debemos de recordar que el 22 de octubre del año de 1844 marcó una época muy importante para la historia del remanente del pueblo de Dios. El año de 1844 marca un acontecimiento histórico dentro del mundo y dentro del mundo religioso, y en forma especial con el pueblo que fue llamado para poder ser el instrumento que Dios iba a usar para que la verdad presente pudiese restaurarse al 100% en un mundo de tinieblas y de maldad. Recordamos la historia del 22 de octubre del año de 1844 como la historia en donde Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y esa historia, todos conocemos esa historia. Sabemos muy bien sobre el chasco que sufrieron los mileristas el 22 de octubre del año de 1844 y como resultado da el surgimiento de la última iglesia para el tiempo del fin, la iglesia de la Odisea. Han pasado 181 años desde que se marcó el periodo profético donde ya no iban a existir más cumplimientos con tiempo exacto. El último tiempo profético que nosotros conocemos, de acuerdo a la historia de la profecía, es el 22 de octubre del año de 1844, que encierra la profecía de las 2300 tardes y mañana. Quiero compartir, mis queridos hermanos, estos pensamientos con ustedes, porque es importante que el pueblo de Dios pueda recordar la fecha histórica del 22 de octubre del año de 1844. Una fecha que tiene que ver con acontecimientos proféticos que comienzan a cumplirse y que cada uno de nosotros necesitamos entender del porqué del 22 de octubre del 1844. Queridos hermanos, vivimos en una época de confusión espiritual mundial. Cada día se mezcla el bien con el mal, la verdad con el error, lo santo con lo profano. Las redes, los medios y hasta la religión moderna promueven una verdad relativa, donde cada quien tiene su verdad. Sin embargo, la Biblia declara que la verdad es absoluta. En el Evangelio de Juan 17:17, la Escritura dice, tu palabra es la verdad. Pero lamentablemente el enemigo de Dios, Satanás, el enemigo de la humanidad,
desde el Edén ha tratado de echar por tierra la verdad divina, empezando con las palabras con que Dios os ha dicho. Hermanos, esta expresión con que Dios os ha dicho es una expresión donde la palabra de Dios es cuestionada. Por eso dice con que Dios os ha dicho, dice Génesis 3:1, a través de los siglos, ese plan satánico se consolidó proféticamente en el poder del cuerno pequeño, descrito en Daniel y Apocalipsis. Un sistema religioso político que pisoteó la verdad, cambió la ley de Dios y persiguió a los santos. La profecía de Daniel dice la verdad echada por tierra. Cuando vamos a estudiar el libro de Daniel capítulo 8 y el versículo 12, la escritura dice acerca de la acción del cuerno pequeño. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Mis queridos hermanos, la fecha del 22 de octubre del año de 1844 debe de ser una fecha que el pueblo de Dios, el remanente de Dios para el tiempo del fin, debiera de entender y comprender cómo Dios en su amor y en su misericordia trata la manera de devolver la verdad de Dios que por siglos de oscuridad ese cuerno pequeño echó por tierra. Cuando la escritura dice acerca de la acción del cuerno pequeño que echó por tierra la verdad e hizo cuando quiso y prosperó, ese poder representa al sistema papal que surgió después de la Roma pagana. Echó por tierra la verdad al reemplazar la mediación de Cristo por sacerdotes humanos, el sacrificio del Calvario por la misa, el sábado del cuarto mandamiento por el domingo, la palabra de Dios por tradiciones humanas. El cuerno pequeño echó por tierra la verdad y prosperó. Los testimonios dice, la verdad fue echada por tierra en el polvo, mientras los hombres exaltaban las tradiciones y los mandamientos de los hombres. La historia sagrada nos dice cómo el enemigo ha tratado la manera de bloquear la verdad, de echar por tierra la verdad, de ocultar la verdad, para presentar en este tiempo en el que vivimos una verdad relativa donde cada quien tiene su verdad. Es muy importante que nosotros nos examinemos a nosotros mismos si tenemos una comprensión clara de la fecha del 22 de octubre del año de 1844. ¿Qué más dice la escritura que haría el cuerno pequeño? Daniel 7:25, cambiar la ley y los tiempos, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. El cambio del sábado al domingo fue el acto más evidente de esa obra. Al alterar el mandamiento que identifica al Creador, se echó por tierra la verdad del origen divino del hombre. Y el conflicto de los siglos dice, la institución del papado fue el resultado de la unión del paganismo con el cristianismo. Cambió la ley de Dios y echó por tierra la verdad. Sigue diciendo la página 56 del conflicto de los siglos. Durante los siglos de tinieblas espirituales, la palabra de Dios fue prohibida. Se echó por tierra la verdad y las almas perecieron sin el conocimiento de Cristo. Fue una época tan oscura donde el ocultamiento de la verdad trajo oscuridad espiritual al mundo. No hubo crecimiento en nada, no hubo crecimiento intelectual, no hubo avance en la ciencia, no hubo avance en nada, como que si el mundo entró en una pausa espiritual donde la oscuridad llenó el mundo completamente y la verdad de Dios se ocultó. La verdad de Dios no estaba. La verdad de Dios tropezó en la plaza. Lo profetizaron los profetas. Pero la hermosa fecha del 22 de octubre del año de 1844 marcó algo importantísimo para el último periodo
de la iglesia cristiana, el período de la iglesia de los laodicenses. Y por eso hoy yo quiero invitarte a ti, querido hermano y querida hermana, como lo dice 2 Corintios 13:5, examínense a ustedes mismos, examinémonos a nosotros mismos. La versión Palabra de Dios para Todos dice, examínense a ustedes mismos y pónganse a prueba para ver si están firmes en su fe. De seguro ustedes saben que Jesucristo vive en ustedes, menos que no pasen la prueba. El 22 de octubre del año de 1844 fue una época memorable. Una época que el cielo estaba atento, una época donde el testigo fiel dice, el que tiene la llave, el que abre la puerta y nadie puede cerrar la puerta. Se abre en el cielo, se abre en el santuario, la puerta que da del lugar santo al lugar santísimo. Hay una luz que proviene del santuario, hay una luz maravillosa donde el pueblo de Dios comienza a percibir y cómo la verdad comienza a devolvérsele al pueblo de Dios para el tiempo del fin. Y el pueblo de Dios debe de proclamar la verdad presente para el tiempo del fin. La frase, examinaos a vosotros mismos, es un llamado a la reflexión interna y a la autoevaluación. Esto implica evaluar nuestras vidas en acciones y en actitudes, porque el 22 de octubre del año de 1844, como lo creían los pioneros, Cristo no venía a la tierra, sino que Cristo, la purificación del santuario, era que comenzaba la obra de intercesión final de Cristo por un pueblo que no está sellado, por un pueblo que necesita urgentemente que se cobije en el lugar santísimo del santuario celestial. Evangelismo, la página 166 dice, el pueblo de Dios ha de tener sus ojos fijos en el santuario celestial, donde se está realizando el servicio final de nuestro gran sumo sacerdote, en la obra del juicio, donde Él está intercediendo por su pueblo. Hermanos queridos, Salmo 68:24 dice, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Cuando vemos el santuario, vemos claramente la verdad de Dios para el tiempo del fin. Y por eso dice el testimonio que el pueblo de Dios ha de tener sus ojos fijos en el santuario celestial. Cuando fue el chasco el 22 de octubre del año de 1844, la historia dice que 50,000 personas estaban preparándose para recibir a Cristo solo en los Estados Unidos. Y cuando vino el chasco, hermanos, esos 50,000 que esperaban a Cristo sufrieron un chasco terrible. Hubo un zarandeo en aquellos que habían discernido las señales de los tiempos, pero no tenían bien claro el cumplimiento del mensaje, que no era que Cristo venía a la tierra, sino que Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Ustedes recordarán que quedaron 50 de esos 50,000. Y a Hiram Edson, caminando por aquellos terrenos llenos de maíz, se le presenta una visión y se le presenta el santuario. Y mira cómo Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y David dice, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Necesitamos como pueblo tener nuestros ojos fijos en el santuario celestial, donde hoy, queridos hermanos, se está realizando el servicio final de nuestro gran sumo sacerdote. Estamos viviendo en la obra del juicio investigador. Estamos viviendo en la obra donde usted y yo necesitamos alcanzar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hoy es el llamado de misericordia para aquellos que no han entregado su corazón a Jesús.
para que puedan ver en Cristo, en el lugar santísimo, un abogado que te dice, tú eres mi hijo, yo te perdono. Es un tiempo de meditación. La gran profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14 es el cumplimiento profético donde el pueblo de Dios iba a ser restaurado, donde las verdades del pueblo de Dios iban a alcanzar su cumplimiento profético. Las grandes profecías, mis queridos hermanos, de los 1260 años de persecución que llegan al 1798 y la ciencia aumentaría en gran manera el conocimiento de la verdad, el conocimiento profético, con Guillermo Miller estudiando las profecías de los tiempos. Se da el cumplimiento de lo que Dios tenía preparado. La gran profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Una obra especial en el lugar santísimo del santuario celestial. Una obra especial donde el santuario irradia luz sobre aquellos que entran por la fe al lugar santísimo y comienzan a recibir la verdad que fue echada por tierra por el cuerno pequeño. Esta profecía, mis hermanos, de la purificación del santuario, de las 2300 tardes y mañanas, tiene un cumplimiento exacto profético el 22 de octubre del año de 1844. Han pasado 181 años. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo vives la verdad presente? ¿Cómo estás tú en este tiempo viviendo tu vida cristiana? Las tres épocas visualizadas en el santuario: el atrio, y en el interior del tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo. Hermanos queridos, es tiempo de reflexionar con relación al santuario. Es tiempo de poder entender cómo Dios tiene un tiempo específico marcado para la historia de la humanidad. No existe un compartimiento extra del santuario. Estamos viviendo en la última época visualizada del santuario, que es el lugar santísimo del santuario celestial. El atrio desde Adán hasta el año 31, cuando Cristo muere. El lugar santo desde el año 31, cuando Cristo muere, hasta el año de 1844, donde Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. 1844, una época importante, una época que encierra acontecimientos proféticos que el pueblo debe de entender. En el año de 1844 finaliza la última profecía, una de las profecías con tiempo exacto. Y después del 1844 no hay ningún tiempo profético, ni de día, ni de meses, ni de años. El año de 1844 cumple un acontecimiento magnífico, grande para el pueblo de Dios. Comienza el sellamiento de los 144,000. Comienza el juicio investigador en el lugar santísimo del santuario celestial. Comienza el último tiempo de gracia para la humanidad. Y han pasado 181 años, queridos hermanos. Comienza el sellamiento de los 144,000, las primicias de Dios para el tiempo del fin. Y algo interesante, el año de 1844 hasta el fin del tiempo de gracia está relacionado con el sellamiento de los 144,000. Cuando se selle el último de los 144,000, nuestro Señor Jesús sale del lugar santísimo y se escuchará una voz que aquel personaje que tiene el tintero de escribano dice: consumado es, he completado la obra. Y en el santuario se escucha la voz de Cristo: consumado es. Cuán importante es que nosotros recordemos
la fecha histórica del 22 de octubre del año de 1844. El pueblo de Dios debe de estar preparado para poder entender la solemnidad del tiempo en que vivimos. El deseo de todas las gentes en la página 21 dice: el santuario en todas sus partes era un símbolo de Cristo. Interesante, un símbolo de Cristo. Conflicto de los siglos, página 542. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario, el fundamento de la fe del remanente para el tiempo del fin del pueblo adventista está contenido, queridos hermanos, con relación a la verdad del santuario. Y si usted y yo no comprendemos la verdad del santuario, no queremos entrar por fe a lo que hay dentro del santuario, a lo que está en el lugar santísimo del santuario celestial. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario. Es increíble lo que menciona el testimonio del espíritu de profecía. Pero hay algo más. Conflicto de los siglos, página 543. El santuario celestial es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Es interesante, el centro mismo de la obra de Cristo. Conflicto de los siglos, siempre 543. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Cuando usted ve el santuario, cuando entra en el santuario y nos encontramos con el atrio, lo primero que encontramos es una puerta grande. Cristo es la puerta. La salvación es para toda la humanidad. Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que ninguno muera sin el conocimiento de la verdad. Dios quiere que la verdad nazca en el corazón de las personas, porque el enemigo vez tras vez echa por tierra la verdad, ocultando la verdad de Dios para el tiempo del fin. Y por eso es muy importante que el ser humano entienda lo que sucedió el 22 de octubre del año de 1844. ¿Cómo comienza la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial? Y como lo dice el testimonio, es tan esencial esa intercesión en el lugar santísimo, donde el santuario se está purificando para el plan de la salvación, como lo fue la muerte de Cristo en la cruz. Hermanos queridos, como un símbolo de la muerte de Cristo en la cruz, lo encontramos en el primer elemento, en el atrio, que es el altar del sacrificio. Ahí fue donde Cristo, como un símbolo, iba a morir. Como cada mañana y cada tarde se derramaba sangre en el altar del sacrificio, señalando a Cristo, que iba a morir como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero si seguimos estudiando el santuario y entramos al lugar santísimo del santuario celestial, ahí se consuma la salvación. Ahí intercede Cristo por la humanidad. Intercede por un pueblo que debe de recibir el sello de Dios para el tiempo del fin. Por eso nuevamente interpretamos lo que dice Conflicto de los siglos 543. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Ah, si tan solo nosotros los que vivimos en esta época del fin, cuando a Daniel se le presentó y hace la pregunta, ¿y cuánto tiempo durará la visión? Y el ángel le dice a Daniel, Daniel, cierra la visión, porque tú dormirás en paz con tu pueblo. Hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Daniel no entendió. Se quedó atónito de ver el tiempo grande que tenía que pasar. Y hermanos queridos, 22 de octubre del año de 1844, finaliza la profecía más grande
de las Sagradas Escrituras las 2300 tardes y mañanas. Y han pasado 181 años desde el año de 1844, hoy cumpliendo 181 años. Si Daniel se sintió aterrado de cuánto tiempo iba a pasar, yo quiero preguntarte a ti en esta noche, ¿cómo estás viviendo tu fe? ¿Cómo estás viviendo un cristianismo hoy en este tiempo del fin? Ay, mi hermano y mi hermana, la iglesia duerme, el pueblo de Dios duerme, el gigante duerme, pasa desapercibido acontecimientos importantes. Esta fecha debiera de despertar el interés en nosotros de ser buenos cristianos, de entender que comenzó el juicio investigador hace 181 años, comenzándose a juzgar el nombre de todos aquellos que un día decidieron abrazar la verdad presente, fueron hijos de Dios, desde el primero que murió, el mártir Abel, hasta el último que muera. Y nadie sabe cuándo comenzará el juicio sobre los vivos. Qué triste sería que nuestro nombre sea llamado en ese juicio donde se abren los libros y los seres humanos seremos juzgados de nuestros actos que hicimos mientras tuvimos el conocimiento de la verdad. Cuán importante es que cada uno de nosotros podamos entender la historia del santuario, la historia de la intercesión de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial, que es tan esencial para el plan de la salvación. Por eso, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Vean lo que dice Evangelismo, página 165. La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Muchos dejarán de creer en el santuario. Cuando usted y yo nos salimos del fundamento del santuario, nuestra fe no va a tener fundamento. Nuestra fe no va a tener ese fundamento que está en el santuario. Por eso dice la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial. Es el fundamento de nuestra fe. La verdad presente para el tiempo del fin. Pero sigue diciendo, en el lugar santísimo, donde Cristo está haciendo una obra de intercesión, ahí es donde está el arca del pacto, ahí donde está el propiciatorio, símbolo del trono de Dios. Dentro del arca está contenida la ley de los 10 mandamientos, que es la norma del juicio investigador, la norma donde todos los seres humanos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, vamos a entrar en juicio. Y el juicio que comenzó sobre los muertos desde el año de 1844, y nadie sabe cuándo comenzará el juicio sobre los vivos. La norma de juicio es la ley de los 10 mandamientos. El maná en una urna de oro, como un símbolo de Cristo que vino a esta tierra, como un símbolo de la alimentación, de la dieta que tiene el pueblo de Dios para el tiempo del fin. Cuando estudiamos la historia del santuario, sí es muy cierto que Dios permitió el consumo de carnes en diferentes épocas. Desde el año de 1844 en adelante, el pueblo de Dios es llamado a vivir una dieta vegetariana, hasta alcanzar una dieta sin el consumo de los derivados de los animales. Debemos de tener una dieta conforme a la voluntad del Señor. Y el brazo derecho del triple mensaje angélico es la Reforma Pro Salud, que es un símbolo, mis hermanos, el maná de la Reforma Pro Salud. ¿Cómo vive el pueblo de Dios el mensaje de la Reforma Pro Salud para el tiempo del fin? El hecho de que nosotros seamos vegetarianos equivale a estar en medio ayuno, como el pueblo de Israel ayunaba cuando llegaba el día de la expiación. Ese 22 de octubre, hermanos, es una época para poder reforzar y recordar el llamado que Dios hizo al remanente para el tiempo del fin. La vara de Aarón que reverdeció
estableciendo un orden eclesiástico, una organización, que Dios tiene un pueblo que lleva el arca de Dios, que Dios tiene una iglesia organizada, que Dios no está dirigiendo ramas extraviadas, ni uno aquí, ni otro allá. La verdad presente incluida en el santuario celestial. Y es ahí donde nosotros necesitamos estudiar. Pero algo interesante, el libro de la ley que estaba a un lado del arca del pacto, como una guía para el pueblo de Dios, con leyes civiles, leyes higiénicas, leyes que le servían al pueblo de Dios para la íntegra relación entre el prójimo, con la familia, con los sacerdotes. Claro, todo esto fue lo que quedó clavado en la cruz del Calvario, pero quedó como un símbolo, hermanos, para que nosotros pudiésemos recordar la historia del santuario, la historia que marca al pueblo de Dios para el tiempo del fin. Se está desarrollando hoy la purificación y se extiende la gracia para la humanidad. La purificación del santuario es devolver de la verdad presente al pueblo de Dios, que el pueblo conozca que Cristo lo llama y que la purificación del santuario es quitar el pecado de aquel pueblo que acepta a Cristo como su Salvador personal y obedece la verdad presente para el tiempo del fin. En Hebreos 12:2, la Escritura dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Ya entramos por la puerta? ¿Ya tenemos la experiencia de fe al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal en el altar del sacrificio? ¿Ya fuimos al ábaco, que es un símbolo del bautismo? ¿Ya entramos al lugar santo como miembro de la iglesia para poder participar de los servicios, de los privilegios como pueblo de Dios dentro del lugar santo? Ya entramos por fe al lugar santísimo del santuario celestial, donde hay un pueblo que lleva el arca de Dios y la verdad no va a disminuir en su mano. Y esa verdad presente debemos de predicarla hoy en este tiempo, devolver la verdad presente a un mundo que por tanto tiempo vivió en oscuridad, pero que el enemigo todavía trata la manera de oscurecer y de echar por tierra la verdad. El pueblo que fue llamado el 22 de octubre del año de 1844 a ver por la fe el lugar santísimo del santuario celestial, es el llamado para examinarnos a nosotros mismos y poder vivir la verdad de Dios para el tiempo del fin. Queridos hermanos, la verdad presente, 22 de octubre del año de 1844, una época muy especial, una época que marca la historia del pueblo de Dios, una época donde nosotros debemos de recordar que hay verdades fundamentales que Dios quiso darle a ese pueblo que se llamó en un tiempo donde la verdad fue echada por tierra por el cuerno pequeño, y en donde usted y yo debemos de entender que el 22 de octubre del año de 1844 se cumple, finaliza la profecía más grande, las 2300 tardes y mañanas, donde Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo y comienza la obra de la purificación del santuario, comienza la obra del juicio investigador, comienza la obra del sellamiento de los 144,000. Se le comienza a devolver la verdad de Dios con relación a la luz del sábado, el sellamiento de los 144,000 con la verdadera observancia del sábado. Comienza a prepararse a un pueblo que va a enfrentar a la gran Babilonia del tiempo del fin, la gran Babilonia que impondrá leyes opositoras para perseguir al pueblo de Dios para el tiempo del fin, y la obra de las tinieblas infructuosas que traerá una ley dominical, que se impondrán leyes
donde se obligará al pueblo de Dios a no descansar el sábado, sino a violar el sábado, y se obligará hasta con pena de muerte para que el pueblo, el mundo entero, se unan a los poderes políticos y religiosos de la tierra. Pero ahí Dios tendrá un pueblo, y ese pueblo es el remanente de Dios para el tiempo del fin. Usted y yo somos invitados, somos llamados a poder esclarecer la verdad, a poder entender los acontecimientos proféticos del 22 de octubre del año de 1844, a poder entender, querido hermano y querida hermana, que han pasado 181 años y como pueblo debemos de presentar la verdad clara, resplandeciente a un mundo que perece en tinieblas espirituales. Que Dios bendiga su palabra en esta noche, es mi deseo en oración, y que podamos nosotros estudiar la historia sagrada de esa profecía. Y quiero invitarles para que lean en alguna versión, es el capítulo 28 del conflicto de los siglos, que habla acerca del juicio investigador. Léalo, querido hermano y querida hermana. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Que Dios les bendiga y muchas gracias por el tiempo. Que la gracia y la paz del cielo quede con todos nosotros, es mi deseo en oración. Amén. Amén. Muchas gracias allí, primeramente a Dios y también a nuestro querido pastor Danilo Monterroso, que ha tenido en bien de compartirnos este tema tan especial y que al mismo tiempo también Dios ha guiado para que todos nuestros amigos, hermanos que se conectan de diferentes partes puedan escuchar este tema tan especial. Vamos a tener un canto especial y después de que se tenga este canto, va allí nuestro querido pastor Danilo a compartir entonces la oración. Así que vamos a compartir el canto especial en esta noche. Que no se espera, Cristo regresará y todo ojo le verá. Sobre nubes de fuego, millones de ángeles del cielo, a dar sentencia a los hombres según sus actos y elecciones. Podremos estar en pie en presencia del gran juez. En toda la tierra su voz potente se hará escuchar, y los muertos fieles resucitarán. Se unirán entonces a los que firme su fe mantuvieron, sufriendo persecución por decir la verdad. Quienes traspasaron su costado, sus manos y sus pies, se hallarán temblando ante su gran juez. Los que le escupieron, le maltrataron y golpearon su rostro, arrepentidos estarán cuando ya tardes. Como ladrón en la noche, Jesús vendrá por los suyos, y transformados serán en gloria y vida inmortal. En ropas blancas ascenderán al cielo, donde no habrán más tristezas, donde no habrán dolor ni guerras. Podremos estar en pie para recibir al Rey. En toda la tierra su voz potente se hará escuchar, y los muertos fieles resucitarán. Se unirán entonces a los que firme su fe mantuvieron,
sufriendo persecución por decir la verdad. Quienes traspasaron su costado, sus manos y sus pies, se hallarán temblando ante su gran juez. Quienes le escupieron, le maltrataron y golpearon su rostro, arrepentidos estarán cuando ya tarde es. Amén. Agradecemos allí a nuestros hermanos por compartir este especial, donde nos deja un mensaje muy claro, ¿no? Muy pronto vendrá, como nos dice Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios sea ayudándonos para prepararnos para ese momento especial y de esa manera también guiarnos para el encuentro con Jesús. Querido Pastor Danilo, vamos a tener entonces la oración en esta noche. Y allí también vamos a tener en especial a la querida madre del pastor David Morales, que se llama Ana Rosa. Ella ha tenido una intervención quirúrgica. Vamos a orar por ella para que también Dios sea bendiciendo y recuperando su salud. Adelante, pastor, puedes tener la oración. Sí, mi hermano Cristian, gracias. Solamente para responder a alguien que escribió en el Facebook que la Biblia no dice juicio investigador, pero el testimonio del Espíritu de profecía sí. Quiero decirle a mi hermano Luis Fernández que cuando tú lees la historia del santuario, cuando dice hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Yo pregunto en qué consiste esa purificación. Cuando tú lees la historia del santuario, la fecha de la expiación, el pueblo estaba fuera del santuario y el sumo sacerdote entraba una vez al lugar santísimo para expiar, para limpiar. Y después de ese servicio, tú recordarás que se dedicaban a la suerte 2 machos cabríos, uno que se soltaba y sobre ese que se soltaba y que se iba al desierto, como un símbolo, se limpiaba o se sacaban todos los pecados que el pueblo de Israel había cumplido durante ese año, y de una manera simbólica el sumo sacerdote tomaba los pecados y lo transfería al macho cabrío, y luego se perdía en el desierto. Ese es un simbolismo también de los 1000 años, cuando Satanás como un macho cabrío que va a andar por el desierto del mundo por 1000 años, donde no va a poder engañar a nadie. Y es una obra muy linda. Ahora, dice el libro de Hebreos, si no estoy mal es 9:28, si alguien me puede corroborar ¿cómo se llama la cita, por favor? Dice, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto al juicio. Todos vamos a ser juzgados. Los hijos de Dios hoy, en este tiempo, los que han aceptado a Cristo como su Salvador personal, los que han abrazado la verdad presente. El santuario me muestra 2 tipos de salvo, la gran multitud y los 144,000. El sellamiento de los 144,000 con la verdad presente restaurada en ellos. Tienen completa luz de la verdad para el tiempo del fin. La gran multitud que algunos no conocieron al 100% la verdad. Aún hoy en este tiempo, muchos están muriendo y Dios no va a juzgar a nadie que no haya recibido toda la luz de la verdad. En el libro de Eclesiastés capítulo 12, 13 y 14 está bien claro cuando dice ahí, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque todos hemos de ser juzgados delante del trono de Dios, de lo bueno y de lo malo que hicimos mientras estuvimos en esta tierra. Interesante. Así que hay un juicio y el juicio es claro.
Y es ahí donde nosotros entendemos el mensaje de Dios para el tiempo del fin. El juicio investigador comenzó en el año de 1844 con la purificación del santuario. Purificación del santuario significa juicio, perdón, limpieza del pecado. Y es hoy el llamado de Dios para nosotros. Así que Dios nos guarde, Dios nos bendiga y espero que mi hermano Luis pueda entender mejor este punto. Y hay muchos puntos más en las Escrituras. El apóstol Pablo también habla acerca del juicio venidero y existen varios juicios. Que Dios bendiga su palabra y vamos a tener la oración final. Vamos a orar, mi hermano Cristian. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en el cielo, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por el privilegio del cumplimiento de otro año más, de un día como hoy, 22 de octubre, marcado en la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Esa profecía que le quitó el sueño a Daniel el profeta, que casi estaba a punto de desmayarse, de poder ver todo el tiempo, todos esos años que tenían que pasar para el cumplimiento profético de la purificación del santuario. Hoy nosotros, Señor, hemos sumado 181 años más desde el cumplimiento profético de esa fecha histórica para el pueblo de Dios, para la humanidad. El enemigo ha cegado los ojos del entendimiento para que los seres humanos no aprecien la verdad presente para el tiempo del fin. Queremos pedirte, Señor, que puedas abrir nuestros ojos del entendimiento a través del Espíritu Santo, que nuestros ojos de la fe puedan entrar al lugar santísimo y comprender la obra sagrada que nuestro Señor Jesucristo está realizando en el lugar santísimo. La obra de intercesión final y limpieza del pecado en ese juicio investigador es tan importante como la muerte de Cristo lo fue en la cruz del Calvario. Y por eso el apóstol dice, puesto los ojos en Cristo Jesús, quien es el autor y consumador de la fe, autor en la cruz del Calvario, consumador en el lugar santísimo. Señor, abre nuestro entendimiento. Como pueblo podamos valorar las verdades presentes para el tiempo del fin y que nos examinemos cada uno de nosotros individualmente, porque nadie sabe cuándo el juicio comenzará sobre los vivos. Hoy es el tiempo para poder aferrarnos a nuestro abogado y decir como el ladrón en la cruz, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Que estas palabras repercutan en nuestra mente y en nuestro corazón para poder encontrar oportuno socorro en el lugar santísimo del santuario. Que por la fe nosotros creemos que nuestras oraciones llegan al lugar santísimo donde recibimos respuesta y la luz y la gracia y la influencia del Espíritu Santo sobre un pueblo que necesita tu gracia salvadora y redentora para el tiempo del fin. Oramos por todos mis hermanos y hermanas que se han unido por esta plataforma Zoom, por Facebook. Oramos por la salud de nuestra hermana Ana. Señor, te ruego por ella, que la cuides, que la guardes, que la protejas, que se cumpla tu voluntad en su vida. Bendice a toda la familia Morales. Y te ruego, Señor, que des paz en los corazones de mis hermanos y que puedan ver una pronta recuperación de nuestra hermana Ana. Señor, así oramos por todos los enfermos y en forma especial por los enfermos espirituales. Señor, abre nuestros ojos para que podamos por la fe entrar al lugar santísimo y reanimar nuestra vida espiritual, recibir tu Espíritu Santo. Gracias por este servicio. Levántanos con tu bendición junto al perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Gracias, mi hermano Cristian. Amén. Damos allí entonces gracias a nuestro querido pastor, que también nos ha podido compartir en esta oportunidad esta temática especial.
y que al mismo tiempo también debemos de examinarnos, ¿no? Nos lleva a esa parte, a examinarnos a cada uno para mirar cómo estamos frente a Jesús. De esta manera también damos gracias a nuestros hermanos que se han podido conectar y bueno, con el favor de Dios, también allí el día de mañana tendremos la segunda parte de esta sección de temáticas que se está llevando a cabo, donde allí compartirá entonces nuestro querido pastor David Morales la segunda parte en relación a estos temas especiales. Así que de esta manera, pues Dios sea bendiciéndoles, Dios sea ayudándoles y mañana estaremos conectados a partir de las 7:30 p.m. hora Colombia y 6:30 hora Argentina para continuar con esta sección de temáticas. Pastor Danilo, Dios sea bendiciéndote, muchas bendiciones para tu familia y muchos saludos a nuestros hermanos allí en diferentes partes, en Guatemala, y por donde su merced allí también viaje, lleve los saludos de nuestros hermanos para todos. Así que Dios le bendiga desde Colombia y una feliz noche. Para dar Amén. sus Dios saludos. te bendiga, mi hermano Cristian, y Dios bendiga a todos mis hermanos. La paz de Dios quede con todos. Amén. Bendiciones. Querido joven, únete al proyecto Rescate, prepara tu vida para servir a Dios.